Muy buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Y después del descanso del feriado del día miércoles, arrancamos nuevamente, como todos los días, a plantear un nuevo tema que nos haga analizar un poco la realidad, en qué condiciones está, qué hay que hacer, qué queda por hacer y cuáles fueron los avances también, por supuesto. En este caso, la temática que vamos a tratar es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Por supuesto que se va a extender mucho más allá. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Sí? ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Qué se le proporciona a las personas con discapacidad? ¿Qué hay tanto de inclusión? ¿Cómo se las contempla desde la diversidad también, desde las políticas públicas? ¿Qué pasa con la legislación, tanto provincial y nacional? ¿Se cumple? ¿No se cumple? ¿Qué pasa con los medios? Y ahí ya lo empiezo a abrir un poco más, en esto de la visibilización de los derechos de las personas con discapacidad. Así arrancamos Distintos Parecidos. La verdad es que las capacidades diferentes otorgan posibilidades infinitas. Pasé unos cuantos años sin tener trabajo. La exclusión de las personas con discapacidad es ampliamente grande. Lo que fue la búsqueda laboral fue bastante costoso hasta conseguir mi primer empleo. La discapacidad es algo que te quita posibilidades de conseguir trabajo. El prejuicio de que las personas con discapacidad somos improductivas y es muy difícil que se den puestos de exposición a personas con discapacidad. Realmente yo soy una privilegiada. Hay una ley que obliga al Estado a cumplir con un cupo para personas con discapacidad. La ley vigente es la 22431, que establece un cupo de no menos del 4% de los trabajadores en el Estado, en sus tres poderes, en organismos descentralizados o autárquicos. Ya no en empresas privadas, sino solo en el Estado. Claro, entes públicos no estatales y también empresas concesionarias. Muchas personas con discapacidad intelectual deben recurrir al empleo protegido ante un mercado que las expulsa. En el país hay alrededor de 300 que dan empleo a 7.000 personas. La ley 26.816 incorpora jubilación, obra social para el trabajador y su familia, aseguradora de riesgos de trabajo, y esta forma de empleo resulta además compatible con la pensión por discapacidad. No se cumplía con esta ley hace 2 años o 6 años o 20 años tampoco. Nunca se cumplió. Claro. Nunca se cumplió. Solo en algunas dependencias del Estado se cumple, como por ejemplo el INADI, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo. Que algunos sectores sociales consideran que darle trabajo a un discapacitado es hacerle un favor. Soy analista en recursos humanos. Soy desarrollador web. Soy analista programador. Tengo parálisis cerebral. Tengo una discapacidad visual y estoy trabajando. Yo creo que soy capaz de hacer cosas muy positivas en la vida. Las cosas buenas, digamos, tardan en llegar, pero llegan. Durante muchos años, a lo largo de la historia, tanto en nuestro país como en muchos países en el mundo, la discapacidad se ocultaba, no se mostraba, era raro. Se la culpaba a la persona de tener esa discapacidad. Bueno, ese paradigma fue cambiando, se ha ido acompañando, ¿sí? Desde la sociedad, desde el Estado, desde las distintas instituciones, un cambio de paradigma. Hoy la discapacidad se entiende como una construcción. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque vamos a hablar de inclusión laboral. Esta discapacidad, entendida como una construcción, que se entiende y se concibe como que las causas que originan esta discapacidad no son netamente individuales, sino que son preponderantemente sociales. Es decir, que la limitación se encuentra en esas barreras existentes en nuestra sociedad, ¿sí? Y no específicamente en la persona, para poder empezar a entender por qué se da esta discusión, ¿sí? Este nuevo paradigma para entender la discapacidad. A partir de ese comentario que quería hacer, ahora sí presento a mi compañera Carolina. Buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer, muy bien. Arrancamos entonces con Distintos Parecidos. También los saludamos a ustedes que están a través de Canal 22, Canal 30 de la TDA y por supuesto a través de www.universidad.com.ar. Otro de los temas que vamos a tratar, si bien lo adelantamos un poco en el clip, no solo el rol de las organizaciones relacionadas con el Estado, sino también el ámbito privado. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel laboral con las personas con discapacidad? Exactamente, y así vamos a presentar a nuestros invitados del día. Está con nosotros Carlos Riera, él es asesor legal de la Dirección de Discapacidad de la División de Promoción Laboral del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Muchas gracias, Carlos, por estar presente. Gracias a ustedes. Bienvenido. También está con nosotras Alicia Reparás, coordinadora del programa de inclusión de la persona con discapacidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ahora decilo, por favor, decímelo. Lo que quería decir es que, bueno, desde el 2005 que éramos programa y a partir de la última reunión del Consejo Superior de acá de la universidad pasamos a ser un área. Eso
bueno, nos arma una estructura, un presupuesto y es consecuencia también de lo que tienes que ver en tu introducción, porque al haber un cambio de paradigma, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es del 2006. Nosotros teníamos en el programa el 2005. Entonces nos ajustamos al nuevo paradigma, creamos el área y se le da la impronta justamente desde este nuevo paradigma. Y además, bueno, ya lo hablamos enseguida. Ahí lo hablamos. Me queda Seguimos. presentar un integrante más de este equipo, del que sale a jugar hoy. Está con nosotros Gustavo Arce. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá. Él es representante de personas con discapacidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenas tardes, gran abrazo para todos. Como decía el clip, una de las personas que pasó por el clip, yo soy una persona con discapacidad visual y estoy trabajando. Y me da mucho gusto estar en el canal de la Universidad Pública, porque una de las cosas que me parece que incluye es la educación y de ahí todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la verdad es que está muy bueno este espacio, esta posibilidad de charlar sobre estas cosas. Sí, en realidad en el área de personas con discapacidad de la universidad hay distintos espacios representados, cada una de las facultades con sus referentes, los estudiantes que tienen referentes con discapacidad y los egresados, de los cuales yo soy uno de los representantes. Bien, muchísimas gracias, Gustavo, por estar presente aquí en Distintos Parecidos. Ahora sí, Caro, nos vamos a dar algunos datos para ya poder empezar con este análisis, con este debate acerca de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así es, bueno, entonces nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la primera placa relacionada con las estadísticas en Argentina, porque pasaron más de 15 años desde la última encuesta específica sobre discapacidad en nuestro país. En julio de este año, hace muy poquito, el INDEC publicó los resultados de un estudio nacional que reveló que 1 de cada 10 argentinos tiene algún tipo de discapacidad. Se trata de un 10,2% de personas con discapacidad, que en números se traduce en más de 3.570.000 en total. En estas dificultades se presentan más en las mujeres que en los hombres a medida que se incrementa la edad. Y en lo que respecta a la región de Cuyo, este mismo informe reveló que supera la media nacional. En 1 de cada 3 hogares de Cuyo, el 28,7%, hay al menos una persona con discapacidad. Hoy en el programa vamos a charlar sobre esta estadística, Fer, pero principalmente con una estadística que dista mucho de lo que dice el censo del 2010, donde de alguna forma hay 1,5 millones más de personas con discapacidad, para ver qué es lo que ha sucedido con ese dato. Bien, en el caso, digamos, que había un número mucho mayor en el 2010, ahora se reduce, pero bueno, lo que tiene que ver es cómo se contemplaba, o sea, cómo se definía la discapacidad en ese momento, ¿no? También otro dato para poder charlar. Y con respecto a la legislación, ¿qué pasa? ¿Tenemos ese Sí, dato? tenemos la siguiente. Vamos a la siguiente legislación. placa, me dicen, sí, la siguiente placa que está relacionada con la ley 25.689 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, que modifica el artículo 8 de la ley 22.431. El texto de la norma dice lo siguiente, lo tenemos en pantalla: el Estado Nacional está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal, y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. Bueno, con este tema de alguna forma abrimos un poco el debate, porque es lo que queremos tratar en el día de hoy, si se está cumpliendo. Bien, Carlos, para comenzar, ¿se cumple con esta legislación nacional y qué pasa con la legislación provincial? En materia de legislación nacional, la legislación nacional tiene un ámbito de cobertura, digamos, jurídica, digamos, reducido al Estado o limitado al Estado nacional. Bien. Es decir, por ejemplo, aquí en la provincia, este 4% que menciona la modificatoria de la ley para ser cubierto por personas con discapacidad en el sector público, puede entenderse o debe entenderse como la cobertura de estos puestos de trabajo en los organismos nacionales que tienen sede en la provincia, por ejemplo, Vialidad Nacional, Ministerio de Trabajo de la Nación y demás. Es decir, en la 5.041 es más complejo la interpretación de la ley y la redacción propia del artículo, que es el artículo 13. Bien. Y su correlato con el decreto 2541 del 88, Bien. que reglamentó la ley nuestra, 3 años después, porque la ley Claro. 5.041
fue sancionada en 1985 y el decreto reglamentario, o sea, la ley recién se puso en funcionamiento en 1988. Bien. Gustavo, ¿qué opinás de la legislación? Bueno, en realidad, más que hablar de la legislación, me gusta hablar de prácticas. Bien. Lo positivo de esto es que, por lo menos desde el Estado, se piensa en un lugar para las personas con discapacidad, estableciéndose de alguna manera la obligatoriedad del cumplimiento de este cupo y de alguna manera entonces una reserva laboral. ¿Qué ocurre? Hoy todos sabemos que esto en la práctica no se lleva adelante, no se lleva a cabo, porque además choca con otras realidades. Hoy por hoy cumplir esta ley tiene que ver primero con 2 o 3 situaciones que me parece son importantes. Por un lado, para llegar al 4% de personas con discapacidad dentro del Estado habría que obviamente ampliar la cantidad de trabajadores que tiene el Estado, porque tenemos que decir que no hay hoy un porcentaje en este sentido, y que además sumar personas a trabajar en el Estado, es decir, que para que haya este porcentaje, choca esto con la cantidad o con los derechos adquiridos por cada trabajador de planta que tiene el Estado. Entonces ahí se complica un poco el cumplimiento operativo de la ley. O sea, habría que generar más puestos de trabajo para poder cumplir con ese 4%. O sea, con la planta ya establecida, habría que generar más. Claro, y eso es lo que hace que no se pueda cumplir desde el punto de vista matemático de la ley. Bien. Después hay otras aristas que me parece que son importantes. Se ha congelado de forma formal el tema de las vacantes en el Estado, pero sí se establecen ingresos en la planta estatal por las necesidades que justamente el gobierno de turno va requiriendo. Entonces se ingresa a través de decretos o a través de formas que no tienen que ver con los reglamentos establecidos de incorporación a la planta estatal, y después sí se van quedando por los derechos adquiridos y esas cosas, pero no logramos de esa manera tampoco cumplir con el porcentaje, porque como son personas con una especificidad establecida, no se logra justamente incluir a las personas con discapacidad en esto de la práctica para que se pueda cumplir con el cupo de la ley. Bien, ¿y qué pasa con el ámbito privado? Con el ámbito privado pasa lo siguiente. El ámbito privado, el sector privado, no está obligado por la ley a cubrir un cupo determinado en porcentaje del personal que tiene la empresa, por ejemplo. Y que no esté obligado, perdón, ¿significa que no lo cumple? O sea, no existe la obligación legal de cubrir su planta de personal con personas con discapacidad. Sí, la legislación le da una serie de beneficios impositivos a la manera de deducciones o reducciones, ¿no? Hay algunas que ya no existen, que han sido recientemente canceladas, derogadas. Al modo, por ejemplo, del artículo 87 de la ley 24.013, que establecía durante el primer año de la contratación de una persona con discapacidad, establecía una reducción del 50% de las obligaciones o aportes patronales. Esto ha sido derogado por el artículo 46 de la ley 25.013, o sea, hace un tiempo largo, y el gobierno actual lo ha reflotado mediante un decreto temporal, que es el 638 de 2016, durante 2 años, desde agosto de 2016 hasta agosto de 2018, o sea que ya este mes que entra ya fenece. Desconozco si se va a prorrogar o de todas maneras lo más estable es la ley. El decreto tiene otra vigencia jurídica, otro valor jurídico, ¿no? Bien. Alicia, ¿qué análisis haces vos en esta relación directa que tenés con personas con discapacidad en términos de lo laboral? Yo tocaría lo laboral desde la universidad, porque creo que nos podemos sentir muy orgullosos en cuanto a que, por ejemplo, el año pasado, el Encuentro Nacional de Universidades, que trabajamos el tema de discapacidad, de la interuniversitaria, la única universidad nacional que presentaba por lo menos una estadística, aunque es del 2015, de personas en planta, digamos, con discapacidad y con certificado, teníamos el 1%. Ya habíamos llegado al 1%. Tenemos universidades nacionales en las que no hay nada. Y si a eso le agregamos 2015, estamos 2018,
todo lo que se ha trabajado en el programa, más la aceptación, por ejemplo, muchos profesores con discapacidad que han concursado en igualdad de condiciones con sus pares y han ganado los concursos. O sea, lo que se ha visto no se potencia a la persona por la discapacidad, sino por su capacidad. En estos casos. Perdón, se me ocurre dentro del clip que ustedes lo explicaban muy bien, esto de, sí, darle trabajo a personas con discapacidad, pero personas que tengan idoneidad para el cargo. Muchas veces, a la hora de dar trabajo a personas con discapacidad, también se cae en esto de decir, bueno, hice mi buena obra del día porque puse una persona con discapacidad al frente de una función. Pero bueno, después eso no arranca y tiene que ver con que la persona con discapacidad no estaba preparada para esa función. Y hay dos cosas. Primero, un error del funcionario que lo designó para esa función y una falta de honestidad intelectual también de la persona con discapacidad que vio la oportunidad laboral, pero que no fue capaz de desempeñarla. Y no tiene que ver con las capacidades por lo que su discapacidad le permite, sino por lo que sus capacidades, sus competencias, diríamos, le permiten desarrollar. Exactamente eso es lo que, por donde nosotros hemos encauzado este tema. De hecho, bueno, el tener 180 estudiantes con discapacidad dentro del ámbito de la universidad ya nos está mostrando que hay otra concepción de la situación. Y que de alguna forma también son pioneros, como bien decís, a nivel universidades nacionales, saber que no se está haciendo nada en otras universidades de ese estilo. No, se hace. No, yo no digo que no se haga, se hace, pero yo lo que rescato de nuestra universidad es que desde acá se hace con convicción. Bien. No es por moda, no es porque estemos obligados por una ley. La Facultad de Educación es la única en el país que tiene los títulos específicos, pero con una doble matriculación, fíjense, tanto en educación como en salud, y es una carrera universitaria. En el resto del país es terciaria. Para ser maestra de cualquier escuela especial es solo un título terciario. Acá es universitario. Entonces, ya eso también, y voy a agregar una cosita. Sí, ¿Puedo? Por supuesto. Ahí en una de las placas vimos que en Cuyo tenía la mayor cantidad de personas con discapacidad. Hay un pequeño análisis hecho por eso y que tiene que ver con esto de que tenemos un buen servicio educativo en educación especial. A nadie se le escapa hoy en día que puede ir a una escuela a recibir atención temprana. Entonces, la educación del niño con discapacidad está empezando desde que lo detectan. Entonces, está incorporado sin ningún problema. Vamos a volver seguramente sobre el ámbito educativo, ¿sí? Ya estábamos hablando específicamente de la educación superior en el caso de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué pasa después? ¿Sí? También qué pasa cuando hay que incorporarse en ese mercado laboral. Para irnos al corte quiero dar, recién Alicia nombraba la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el 2006 por Naciones Unidas. En 2008 Argentina adhirió, ¿sí? Aprobó esta convención, y voy a leer los principios generales de esta convención. Respeto de la dignidad inherente, autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y como sujetos de derecho, y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, para tener en cuenta cómo también contextualizamos este programa. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Toda persona que tenga una discapacidad sea evaluada por las capacidades que tiene al momento de aportar hacia una experiencia laboral de una empresa y guiarnos siempre donde la discapacidad no sea una barrera para llevar adelante su trabajo. En el mundo, las personas con discapacidad terminan siendo los más pobres. En todos los países se asocia la discapacidad a la pobreza, ¿no? Eso no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Eran como que no sabían cómo decirme: mirá, no tenemos el edificio adaptado, que esto, que el otro, algo puntual como para decirme: no estás acorde a lo que buscamos. El tema es hablar de que es un derecho que las personas con discapacidad tenemos, se tiene que cumplir el cupo.
tenía preocupación de que los que me fueran a emplear no tuvieran en cuenta mis capacidades o los límites que tenía mi discapacidad. Era pensar que todo el mundo me iba a decir que no. Porque me dieron una oportunidad de aportar mis conocimientos y habilidades. Para demostrar que mi discapacidad es solamente una parte de lo que soy. En el trabajo no me definen por mi discapacidad, sino por mis capacidades. Aclarar que es un derecho, no es por caridad o por piedad. Somos trabajadores y trabajadoras tan productivos como cualquier otro. Y retomamos distintos parecidos. Recordar que todos somos iguales, ¿sí? Que todos tenemos derechos y que no hay nadie especial ni menos especial por las condiciones físicas que uno puede tener, físicas, mentales, motoras, lo que sea. Como para también entender algo que tiene que ver con esto que les decía al principio, la discapacidad entendida por también esa relación con el otro y que en definitiva muchas veces la discapacidad o la incapacidad la tiene el otro, ¿no? Esto de un déficit cultural que decía Carlos recién me decía al oído ahí como, sí, es fundamentalmente un tema también que tenemos que tocar, así que lo vamos a retomar. Pero antes vamos a pasar por lo que pasa aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, que ya algo estuvimos diciendo. Así es, Fer, lo adelantamos un poquito en el primer bloque y es que la Universidad Nacional de Cuyo es pionera en este tema relacionado con la inclusión y nos vamos a la placa porque es una de las pocas de Argentina que cuenta con un programa de inclusión de personas con discapacidad desde el 2005. Arrancó como programa, hoy es un área. Este programa está compuesto por representantes de todas las unidades académicas y funciona en Secretaría de Bienestar, Secretaría Académica y la Facultad de Educación. Seguramente ahora nos va a contar mejor Alicia. Dice 150 alumnos con discapacidad, de los cuales más del 60% son mujeres. Hoy son 180. Todos ellos reciben un seguimiento académico a raíz del cual tienen sus representantes tanto por los estudiantes como por los egresados dentro de la Comisión de Discapacidad de nuestra universidad. Así que de esta manera abrimos el segundo bloque. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se trabaja con esto que ya nos vamos metiendo en, bueno, qué hacemos todos como sociedad para ser más inclusivos, para poder proporcionar todos esos derechos a todos? Bueno. ¿Cómo se trabaja? ¿Quién contesta? Digo, ¿puedo yo primero? Gustavo, ya sabemos que a vos no se puede delegar la palabra, se la damos y no la es suelta. Comunicador social, acá la actitud, comunicación. La actitud es lo que vale, así que vos siempre arrancás. es un poco y un poco, ¿verdad? Porque en realidad está bueno y es ideal que la sociedad construya políticas, acciones, gestos que incluyan a las personas con discapacidad en sus sistemas. Pero, mejor aún, es cuando la persona con discapacidad es capaz de construir el sistema y moldearlo de acuerdo a sus necesidades, pero también de acuerdo a ser parte de una sociedad mejor. Ustedes saben que hay psicólogos que hablan del hombre en tanto que ser social, ¿verdad? Claro. Por supuesto, la persona con discapacidad lo somos, nos nutrimos de lo que la sociedad nos transmite, pero tenemos la obligación, por ser ciudadanos y sencillamente por estar en el mundo, de aportarle a la sociedad lo que somos. Entonces, la receta para una buena inclusión se me ocurre que es esta mixtura entre la sociedad que genera políticas y las personas con discapacidad que somos capaces de moldear, que es justamente como se construyen los procesos educativos en la universidad, en muchos de los casos. Gustavo, quería consultarte en esto, lo dijiste muy bien vos. ¿Cuáles son, lo mencionaste en realidad, y preguntarte cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad en el día de hoy? Bueno, hay necesidades concretas que me parece que tienen que ver con, primero, la necesidad laboral es importante, si bien por suerte muchos de los egresados con discapacidad estamos trabajando, en muchos casos fuera de la universidad, siendo parte de la vida pública. Sí. Bueno, sabemos, el defensor de las personas con discapacidad es un egresado de esta universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas. Y por supuesto, muchos otros también están peleándola por esto de ser parte del sistema laboral. A su vez, otra de las necesidades que se me ocurre que es importante es profundizar, y yo no digo que no se haga, pero sí digo que está bueno profundizar entre todos en lo que tiene que ver con las accesibilidades, que me parece que eso es fundamental. Se hace mucho y bien desde la construcción edilicia, de a poquito, con las podotáctiles que ustedes ven, por ejemplo, en la Arístides, con algunas rampas de acceso y esas cosas, y también con algunas accesibilidades para las personas con discapacidad sensorial. Por ejemplo, que este canal tenga en muchos de sus contenidos intérpretes de lenguaje de señas argentinas, no deja de ser maravilloso, y que algunos contenidos también se presenten con el formato de audiodescripción, La Casa de Papel de Netflix, por ejemplo. También ayudan a la accesibilidad porque permiten integrar. La accesibilidad da como resultado final la integración. Bien.
Y en el ámbito laboral, ya para no irnos tanto, ya después sigo abriendo la pregunta, pero fundamentalmente a vos, ¿qué es lo que falta todavía para esa inclusión laboral? Digo, tanto en infraestructura como en recursos humanos, en capacitación. también. Bueno, a ver, digamos, lo que más falta es, más allá de todo eso, que es verdad, que lo necesitamos y que es pariente, que no lo necesita solo para lo laboral, sino para lo general, Claro. tiene que ver con que haya una conciencia de igualdad. La conciencia de igualdad surge de las dos partes, como dije antes, del Estado y del empleador, que entiende que una persona con discapacidad puede perfectamente desempeñar mano a mano su laburo y competir con otros, y que puede ser parte de tu empresa y aportar como factor de competencia de tu empresa lo mismo que cualquier otra persona, y también de la persona con discapacidad que se siente a la mesa de las igualdades y que diga, che, a ver, yo por ejemplo soy licenciado en comunicación social, ¿puedo conducir un programa de televisión? Sí puedo. ¿Y por qué puedo? ¿Porque tengo una discapacidad? No, porque me sale más o menos bien hacerlo. Entonces, ese es un poco el desafío que hay que construir entre todos. Y yo vuelvo a lo que dije antes, la pata que construye estas cosas es la educación. Bien. Carlos, ¿estamos preparados como sociedad para contemplar los tiempos y necesidades de las personas con discapacidad? Aún no. Hay intentos, hay algunos avances, pero no son los suficientes y en muchos casos no van por donde debieran ir. En primer lugar, yo considero que, de la experiencia que yo tengo en el asesoramiento a personas con discapacidad, he visto que gran parte o en gran proporción la falta de inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el sector privado, se debe a esta identificación en general que hace la sociedad entre incapacidad y discapacidad. Es decir, una persona con discapacidad es vista al momento de ir a optar por un puesto de trabajo como una persona medianamente capaz o una persona incapaz. Con alto índice de siniestralidad. O sea, ¿Cómo sería? Claro, es decir, no lo vamos a tomar porque es muy probable que tenga más accidentes que el resto de las personas que trabajan en esta empresa. Otros mitos que tienen las empresas privadas son, por ejemplo, eso es por desconocimiento de la propia legislación, que son más caros como asegurados que el resto del plantel de personal de una empresa privada. En mucho ha venido a contribuir la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad con esta nueva mirada de ver a la persona con discapacidad a partir de sus capacidades y de sus calidades y no verlo a partir del déficit, que era la mirada que teníamos anteriormente a la Convención. Bien, voy a traer un comentario personal que hice también fuera de aire a mis compañeros de trabajo que tenía que ver con una experiencia en la que fui a hacer un trámite, me atendía a una persona con discapacidad, tenía otros tiempos, por su discapacidad se manejaba con otros tiempos y generó mucho malestar en las personas que estaban esperando en esa fila, ¿sí? Haciendo ese trámite. A mí me molestó mucho, pero digo, no estamos preparados para contemplar esos tiempos también. O sea, es como estamos en otra vorágine, en otra expectativa de cómo tiene que actuar el otro, cómo tiene que respondernos el otro. ¿Cómo se trabaja sobre uno mismo eso? Vos sabés que te prestaba mucha atención a lo que decías, porque, bueno, yo tengo mucho más años que todos los que están acá sumados, creo. Pero siempre se los cuento a los chicos. Bueno, Gustavo lo conozco de muy chiquito. Y cuando yo llegué a este mundo nuevo de la discapacidad recién recibida, la escuela Helen Keller era una escuela que tenía a los chicos internados. Y venían del sur de la provincia y volvían a ver a sus padres en julio y en diciembre. Era impensable en ese momento algo que tuviese que ver con la inclusión educativa. Sin embargo, con el tiempo apareció lo que es la integración. Y la integración dio lugar a la inclusión. Y entonces, yo haciendo una mirada para atrás, digo, pucha, en casi 40 años de profesión, ¿cuánto se ha avanzado? Soy una persona
por naturaleza positiva. Entonces me gusta mirar el vaso como que está bien, no lo veo yo tan mal, probablemente porque vi ese pasado, porque tengo la sensación de que estamos más cerca. Probablemente nunca uno llegue en la vida a ser lo óptimo de todo, pero sí pongo en valor muchos caminos que se han abierto. Este de la Universidad 1, el gobierno de la provincia con la Dirección de Educación Especial, haciendo inclusión, pensando en chicos que antes era imposible pensar, ni se nos pasaba que podía ir a una escuela común y sin embargo ahora tienen docente de apoyo. Claro. La tecnología ha aumentado, mejorado la calidad de vida de las personas con discapacidad. Acá que tenemos los aros magnéticos, hace 7 años atrás no teníamos estudiantes sordos. Bien. Hoy los tenemos y tenemos aros magnéticos, intérpretes. Entonces me gusta pensar que vamos por buen camino. Está bueno eso y está bueno también pensarlo en esto de, bueno, está bien trabajar con y a través de las personas con discapacidad. Claro. ¿Qué pasa con los que tenemos todavía formatear? Queda mucho por formatear en la sociedad en general. Digo, está buenísimo todo el balance que haces vos en todos esos puntos, en esos factores, pero creo que eso todavía de que alguien se moleste porque lo están atendiendo lento, pero porque eso es una persona... tiene que ver también con la educación de la persona. Seguramente, pero también hay otra parte. Porque no habrán estado los 30, 40 que estaban ahí esperando enojados. Alguien debe haber dicho, cálmense, no y había bastantes que sí, pero también sonaba mucho lo otro. Pero está bien, igual yo quiero decir dos cosas más. Primero, lo que hay que potenciar muchas veces es lo que realmente puede hacer la persona con discapacidad y que lo pone en igualdad con el otro, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo he participado como persona con discapacidad en transmisiones deportivas de fútbol. Bien. Obviamente, por ser ciego no me va a salir relatar o mirar un partido de fútbol, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podía aportar a la transmisión? Y lo que se llamaba el trabajo de central informativa, que era estuviera asistiendo con los resultados, lo que pasaba en otras canchas. Y eso me ponía en valor, en igualdad y en velocidad con mis compañeros, digamos, ¿no? Entonces, es un lado, ver qué puede realmente hacer la persona con discapacidad, que lo ponga en valor y en competencia real con el otro. Eso, pero por otra parte también, hay una cuestión de estigmatización. Es decir, rezongamos porque este es lento, porque tiene una discapacidad, pero cuando uno va a cualquier lugar a hacer un trámite, lo que sea, muchas veces los operarios y los trabajadores que te atienden son lentos y nadie rezonga de la discapacidad, digamos, ¿no? Y son lentos porque a veces el sistema es lento, porque a veces algunas otras cosas son lentas, pero nadie le enrostra la discapacidad a ese lento. Y sí, de movida también hay otra cosa más que decir. Tenemos el problema de que cada vez que nos demoramos un rato en un trámite, en una espera, de lo que sea, nos volvemos locos. En este caso le echamos la culpa a la discapacidad a él. Bien, está bueno igual también tener esa reflexión. Ahora sí, les propusimos en distintos parecidos hacer algo que tiene que ver con, bueno, vamos a tuitear en vivo. Dale. La consigna es que ustedes den un titular, no sé, una información que crean importante dar, una reflexión, una crítica o lo que falte hacer. Y la consigna es en relación a la inclusión laboral y la discapacidad. ¿Te animás, Carlos, a tuitear primero? Sí, por supuesto. ¿Estamos en condiciones ya para que tuitee Carlos? Sí, sí, sí. Vamos. Bueno, la discapacidad no es capacidades especiales, no es capacidades diferentes, es lisa y llanamente discapacidad. Una manera distinta de hacer lo mismo. Maravilloso. Una manera distinta de hacer lo mismo. Y creo que es un poco lo que estábamos hablando recién también. Ahí queda el tuit entonces de Carlos Riera, nuestro invitado del día, para tuitearlo, para retuitearlo. ¿Ya se tuiteó? Está en camino, está en proceso. Bueno, es nueva. Esto le vamos a contar a los invitados, es una sección nueva que tenemos de Twitter, donde ellos nos cuentan ahí un pedacito que quieran compartir con quien nos están mirando. Bien. Gus. ¿Yo o Alicia primero? No, vos. Sí, Alicia te estaba señalando a vos, así que el mate, dale, bueno. Te pasó la pelota. Esto es sencillo. La inclusión laboral de las personas con discapacidad la construimos entre todos. Perfecto. La inclusión laboral de las personas con discapacidad la construimos entre todos. Qué lindo. Ahí se va escribiendo entonces nuestro tweet. No se ponga nerviosa, productora, por favor. Está todo bien, tenemos tiempo. Para nosotros también es memoria, porque ellos van rápido. Bien, ahí se tuitea equivocarnos. El tuit entonces de Gustavo Arce, también invitado a distintos parecidos. Quienes lo quieran retuitear, por supuesto, hecho, hay un mensaje en ello. Alicia, es tu turno. A ver.
Yo empezaría por romper las barreras, pero las barreras que cada uno de nosotros tiene. Bien. Porque no solamente las barreras hacia la inclusión laboral o a la inclusión de las personas con discapacidad, sino la inclusión hacia nosotros, hacia algo que nos parece diferente, nos parece nuevo, y como toda cosa nueva o diferente nos puede dar temor. Se nos acabaron todos los caracteres. No. Son los caracteres que sobraron de todo. Pero yo soy así. No, bueno, sería algo así como está bueno, para incluir a las personas con discapacidad hay que romper barreras. Ahí está, para incluir a las personas con discapacidad. Menos mal que hay un comunicador social. Siempre el alumno supera al maestro. La capacidad de síntesis de Gustavo Arce en distintos parecidos. Está bueno quedarnos con eso. No sé si nos tenemos que ir al corte. ¿Sí? Pero decilo tranquilo. Nos quedamos, si no, para el siguiente bloque. Esto que tiene que ver con las barreras. Esas barreras que mencionaste, bueno, que las podamos desarrollar en el siguiente bloque. Y te sumo también a los medios de comunicación, por supuesto. Sí. Y antes lo vamos a invitar a que participen en nuestro programa. Estamos en distintos parecidos, en Facebook y en Instagram. Y en Twitter, el @dpsenalú. Una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en distintos parecidos y estamos abordando el tema de inclusión laboral para personas con discapacidad. Obviamente nos fuimos un poquito más allá, pero vamos a retomar ahora lo que tiene que ver con inclusión laboral, porque tenemos en comunicación telefónica a Emilce Vega. Me están avisando que no me... Bueno, no importa, no está ya. Ya no está, pero va a estar. Quédense ahí que va a estar. Vamos a continuar hablando entonces con esto que tiene que ver con inclusión laboral y también en esto de irnos un poquito más allá. Recién Gustavo habló de los medios de comunicación. Sí. Vos hablabas, bueno, vos sos licenciado en comunicación. ¿Qué pasa con esa inclusión laboral en los medios? Bueno, a ver, pasa que primero que nada hay que decir que la inclusión laboral en los medios está difícil para todos, no solo para las personas con discapacidad. Asistimos a una realidad de recortes muy profundos en los medios de comunicación, bueno, algunas cuestiones a nivel nacional y algunas cuestiones también a nivel privado, las hemos notado aquí en la provincia de Mendoza en este tiempo, ¿no? Entonces, la inclusión para trabajadores en los medios de comunicación está complicada hoy. Es una situación especial de los medios que está pasando por crisis. Bueno, en el caso de las personas con discapacidad, nosotros tenemos a la fecha, conmigo, somos 3 personas con discapacidad egresados de la Universidad Nacional de Cuyo y algunos también egresados de la carrera de locución de la Fabián Calle, de la Escuela Técnica de Comunicación de San Rafael, perdón si no lo dije como realmente se llama. Y algunos hemos logrado participar de espacios en los medios de comunicación, algunos han logrado cobrar y esas cuestiones, pero tiene que ver un poco con todo. Bien, bien, buenísimo. Vamos a retomar ahí, Gus, con el tema de los medios, no solamente en términos de, bueno, la inclusión laboral dentro de los medios, sí, como un trabajo, sino también, bueno, qué abordaje tienen, qué perspectiva existe o no de discapacidad dentro de los medios de comunicación y sus coberturas. Ahora sí nos vamos a ir a la comunicación telefónica con Emilce Vega, gerente de empleo y capacitación laboral de la provincia de Mendoza. Emilce, buenas tardes, Fernando Oviedo te saluda. Hola, buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación y consultarte, bueno, ¿cuál es el panorama general en términos de inclusión laboral para las personas con discapacidad? Y un poco avanzar en esto de, bueno, ¿qué pasa con una posible ley, si se está pensando, si se está avanzando, de una ley integral, ¿sí? Que pueda generar control tanto en el ámbito público como privado, que recién entendíamos que en el ámbito privado eso todavía no está legislado? Bueno, nosotros dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, acá en la provincia de Mendoza, tenemos el programa Promover Igualdad de Oportunidades, que es para personas que se encuentran desocupadas, mayores de 18 años, con el CUT activo, es decir, que lo tienen vigente. Las personas con discapacidad deben acercarse a las oficinas de empleo de cada departamento para poder inscribirse en este programa y participar de las prestaciones que tenemos. Dentro de eso tenemos cursos de formación profesional que tienen que ver con capacitaciones en oficio, después entrenamientos para el trabajo, donde hacen prácticas laborales, y ya todos estos dos programas son compatibles con la pensión. ¿Qué quiere decir? Que cobran la pensión y además reciben incentivos económicos por parte del Ministerio. En el caso de capacitaciones es de 1.050 pesos y en el caso de los entrenamientos de 3.600 pesos por 4 horas de lunes a viernes, que no incluyen ni feriados ni fines de semana. Bien. Perfecto. Y después ya cuando hay una relación laboral, que eso se llama programa Empalme,
donde el Ministerio aporta 4.000 pesos en forma de subsidio para el salario de estas personas, ya se les suspende la pensión, pero la siguen teniendo porque es un derecho adquirido. Dentro de esto venimos trabajando en la provincia muy bien, falta mucho por hacer, pero estamos trabajando, cuando digo muy bien es porque tenemos personas que ya han conseguido trabajo en blanco, que están trabajando en empresas y tenemos un gran número de personas que se han capacitado y que están también realizando entrenamientos. Estamos hablando más de 1.000 personas que están con estos entrenamientos en el año 2018, ¿no? 800 personas más o menos en todo Mendoza. Emilce, Carolina te saluda, recién te preguntaba a Fernanda acerca de una ley integral, si existía la posibilidad, porque actualmente hay una ley que establece un 4% obligatorio de puestos para personas con discapacidad. ¿Esa ley se está cumpliendo en la provincia? Mira, hay espacios que sí cumplen con la ley del 4%, el Ministerio de Trabajo de la Nación, nosotros tenemos personas con discapacidad que forman parte del equipo, después en diversos ámbitos públicos sí se cumple. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que la ley del 4% no toma en cuenta si son incorporaciones nuevas o son personas que posean discapacidad. Entonces con esto, en algunos sectores, tanto públicos como privados, se toman personas que adquirieron alguna discapacidad a lo largo de su vida laboral, entonces forman parte de este 4%, pero no son altas nuevas de personas con discapacidad. ¿Esto quiere decir que todavía falta avanzar un poco en lo que tiene que ver con la ley de discapacidad? Sí, nosotros estamos trabajando con eso, formamos parte del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad, que también lo integra la provincia, donde está la licenciada Gabriela Juárez, y trabajamos mucho en conjunto porque creemos que todos tenemos que estar unidos para poder dar esta batalla. Durante años se habló de inclusión e integración, pero fue una cuestión de forma enunciativa, ¿no? Pero en las realidades no pasaba. A mí me tocó asumir la gestión con 30 personas inscritas en el programa, y hoy tenemos más de 3.000 personas que participan. Bien. Entonces, bueno, también tiene que ver con esto que pasen a ser realidades. Emilce, está con nosotros Alicia Reparás, coordinadora del área de inclusión de la persona con discapacidad de la Universidad Nacional de Cuyo, que quiere saludarte y preguntarte. Hola Emilce, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quería comentar que justamente se había hecho dos encuentros de ustedes con estudiantes nuestros, que fue promovido por la Secretaría de Bienestar de la universidad. Y bueno, hay alrededor de 30 o 40 estudiantes nuestros que han postulado a algunos de esos trabajos, así que estamos muy esperanzados que les puedan dar ese lugar. Sí, es cierto, nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto con la gente de Bienestar Universitario y también acercándolos, porque por ahí los chicos que se están formando, que están en la universidad, que son estudiantes avanzados, desconocían este programa. Entonces, no sabían las oportunidades que tenían para insertarse laboralmente. Y dentro de esto, hemos tenido algunos chicos que han participado en entrevistas para OPS y IPF, para puestos específicos como tareas administrativas, pero en contaduría, en la parte de ingeniería, después algunos en enfermería, que se traían médicos o estudiantes avanzados de enfermería. Después tuvimos otros para la parte administrativa en Yandón, o sea que se viene trabajando en este proceso y estamos abiertos también a que los empresarios o comerciantes que nos estén escuchando brinden oportunidades a las personas con discapacidad. Muy bien, Milce, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos y por dejarnos contar qué es lo que venimos haciendo en la provincia. Por supuesto, quedamos en contacto y a disposición también en el programa para poder continuar con estas temáticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, quiero retomar para no irnos ya a los de los medios, pero para hacerte la pregunta a vos, con respecto a esto de la necesidad o no de una ley integral con respecto a discapacidad. Nos debemos, los mendocinos, al menos una ley integral, es decir, una reforma integral de la 5041. No otra ley nueva, porque no sería lo propio, sino sería una ley ayornada a las épocas que corren, incluyendo los conceptos y los principios que devienen de la Convención, en donde la provincia palmariamente dentro de una legislación, de su propia legislación, incorpore estos principios y los materialice en una legislación abierta, participativa, y que podamos, asegurar no solamente la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo público-privado, sino también en las oportunidades para que ellos propiamente tengan la posibilidad de discernir su proyecto ocupacional propio en la forma de autoempleo o microemprendimiento.
Bien. También el acceso a la vivienda. Hoy tenemos una legislación que establece que el Estado debe garantizar reservar el 2,5% de las viviendas que se construyan en la provincia. Bien. Dentro de un complejo habitacional, ¿cuál sería el 2,5%? Bien, entonces hay que dar ese debate también, debemos, lo dejamos también dicho en distintos parecidos, no sé si alguno quiere hacer alguna acotación al respecto, pero bueno, si no, ya nos metemos en esto que tiene que ver con los medios, ¿sí? Y entender la relevancia que tienen ellos en la vida, tanto en esto de educar muchas veces o deseducar, o acabo de inventar un concepto quizás, pero bueno, digo, ¿cómo puede jugar a favor o en contra lo que se muestre? Yo creo que tenemos un problemón. A ver, muchas veces uno está mirando cualquier programa de televisión y aparece una persona con discapacidad y ahí mismo la lágrima, la pena, la conmiseración, el voluntarismo, a ver, ganamos el cielo si lo hacemos. Y se utilizan términos totalmente incorrectos. Se habla de los sorditos, de los cieguitos, estamos hablando de los pobrecitos, están con una persona adulta al lado y va a decir el cieguito. Entonces, eso no contribuye en lo más mínimo. Lo que realmente contribuye es utilizar los términos correctos. Son personas con discapacidad, son personas adultas con discapacidad, son estudiantes con discapacidad, son niños con discapacidad. La conmiseración y la lástima no sirve absolutamente para nada y los términos incorrectos mucho menos. Así que yo siempre lo hablo con los comunicadores sociales y con la gente de ciencias políticas, que creo que eso debe estar muy metido en la formación de ustedes. Alicia, lo que tiene que ver con estas capacidades diferentes o las personas es especiales terrible. También. Yo siempre cuando escucho lo de las capacidades diferentes me pregunto que la capacidad diferente estaría si yo veo una persona volando o veo a alguien que pueda convivir con unos peces más de 40 minutos bajo el agua. Claro. Eso es una capacidad diferente que lo saca del contexto de persona. Bueno, bajo ese concepto, los niños de la cueva de Tailandia son capacidad diferente. Claro. Bueno. Está bueno también tomárselo de esa manera. Un poco de humor, Bueno, la verdad que de alguna forma, si bien nos tenemos que ir despidiendo, es un buen camino para seguir en esto que vos decís, el ser positiva, aquellos que nos están mirando y que de alguna forma dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer yo desde mi lugar? ¿Cómo puedo entrenarme yo y capacitarme yo para de alguna forma dar este lugar? Decir, bueno, empezar quizás desde el vocabulario, desde el lenguaje, lo más importante. Sí. ¿Algún comentario final que quieras hacer, Carlos? Sobre todo agregar a lo que decía Alicia, que las personas con discapacidad son sujetos del derecho, no son objetos del derecho, es decir, el derecho no les cae. Ellos son sujetos propiamente activos dentro del derecho. Bien. Sí, y justamente con derecho, un chiquitito. Uno es sujeto de derecho cuando cumple con sus obligaciones. Un buen ciudadano cumple con sus obligaciones. Y eso le da derecho a ejercer sus derechos. Bien, muchas gracias, Alicia. Gustavo, final, cortito. Bueno, muy breve. Primero, muy contento de estar en este canal, que es una realidad. Cuando yo era muy chico siempre se hablaba del canal de la universidad, que va a venir, que lo vamos a hacer. Y esto es parte de la evolución y entonces la verdad es una alegría gigante. Bueno, anímense los que están viendo a la igualdad con las personas con discapacidad y en definitiva la igualdad entre todos y sobre todo la igualdad empieza por ser capaces de escribir afecto entre nosotros. Gustavo, muchas gracias. Alicia, muchas gracias. Carlos, muchas gracias por haber estado ustedes. presente. Y saludo a todos, a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas que nos acompañan todos los días. Mira, yo les mando son esto. protagonistas de esto y muchas veces nos olvidamos, así que de saludarlos a ellos porque también. Siempre están presentes, así que bien. Claro, aplauso. Nos vamos, bueno, a saludarlos a ustedes y nos encontramos mañana en uno de distintas parecidas. Reflexión final. Ayer pasó algo en un plenario de comisiones en el Senado, ¿sí? El médico pediatra Abel Albino dijo, tienen que entender que el profiláctico no las protege de nada, el virus del SIDA atraviesa la porcelana. Esto queda por fuera de la discusión de si el aborto debe ser legal o no, sí que es la discusión que se está dando. Esto es un dato es una información muy falaz, es muy peligroso que se diga esto.
La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el 98%, los profilácticos y los preservativos tienen un 98% de efectividad en la prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual. Esto tiene que ver con información muy peligrosa y nosotros, desde el lugar en el que ocupamos y entendiendo el privilegio que significa tener un micrófono delante y la responsabilidad que eso implica, teníamos que decir esto también como programa. Más allá de la discusión que se está dando por el aborto legal o no en nuestro país. Así que quería hacer esa reflexión también final y ahora sí, despedirnos y reencontrarnos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen